Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted necesita saber. Sin duda alguna, la visita de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton al Ecuador de esta semana refleja el nivel de consideración mutua en el que ahora se sientan las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Pero más allá de los temas que aún generan interés y acaso discrepancias, como el problema de la migración y las fuertes leyes punitivas en el estado de Arizona, el informe de la GAFI en materia de lavado de activos, las consecuencias de la presencia de efectivos militares de Estados Unidos en las bases colombianas o la extensión indefinida del Tratado de Preferencias Arancelarias, queda el interés del gobierno norteamericano de potenciar esta relación donde Ecuador, sin desconocer la importancia comercial del mercado estadounidense, procura definiciones precisas, claras y coherentes en todos los temas. Para ello nos acompañará el ex canciller Fander Falconi, con quien analizaremos los alcances de esta visita. También examinaremos en profundidad el contrato de crédito para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, logrado con el Exim Bank de China. ¿Y por qué las condiciones alcanzadas no podían ser mejores? Para ello nos acompaña Jorge Glass, ministro coordinador de los sectores estratégicos. Ahora vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco Antonio y amigos del Ciudadano TV? La visita de Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, ha generado una serie de interrogantes sobre el verdadero alcance de la reunión sostenida con el presidente Rafael Correa, toda vez que se trata del reconocimiento de una nueva relación con la región, basada en la frontalidad para generar una convivencia pacífica y armónica. Javier Benalcázar del Ciudadano nos detalla cuáles fueron los puntos abordados y las expectativas generadas en la opinión pública. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, llegó este martes al Palacio de Carondelet en compañía del canciller Ricardo Patiño, donde se reunió con el presidente de la República, Rafael Correa, quien le dio la bienvenida a nombre del pueblo ecuatoriano. Luego de un breve recorrido por Carondelet, la jefa de la diplomacia estadounidense ingresó a la sala de reunión con el primer mandatario para tratar temas como la migración, las consecuencias de la inclusión del Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, la nueva arquitectura financiera internacional y la seguridad regional. Durante su estadía, Clinton elogió el liderazgo del jefe de Estado Rafael Correa, destacando el esfuerzo desplegado a través de la presidencia pro tempore de la UNASUR para colaborar con Haití y Chile, países afectados por devastadores terremotos. La jefa de la diplomacia estadounidense resaltó la nueva relación con los países de América Latina y destacó el respeto de Estados Unidos a los puntos de vista de los gobiernos de la región. La preocupación de la UNASUR sobre las bases militares estadounidenses en Colombia fue otro de los temas que se abordaron en la cita. Sobre este particular, la secretaria de Estado Clinton se comprometió a seguir entregando información sobre estas instalaciones. The United States has provided and will continue to provide information concerning the use of bases that are not U.S. bases but Colombian bases. El presidente de la República, Rafael Correa, destacó que a pesar de las diferencias con el país del norte, también existen concordancias, como la lucha contra el narcotráfico y el respeto a la democracia. Creo que ha sido una reunión muy fructífera, además de la alegría de tener a Hillary Clinton. Hemos conversado temas muy importantes. Ella ha mencionado que no siempre coincidimos en los diferentes tópicos, visiones, por supuesto. Ni siquiera en Sudamérica hay esa coincidencia. Y las diferencias se debaten de la forma más frontal, más abierta, pero con una fraternidad muy profunda. Queremos hacer lo mismo con Estados Unidos y creemos que lo estamos haciendo. Ha habido puntos de conflicto que se han superado y ha habido puntos de mucha concordancia. Por ejemplo, el respeto a la democracia, la lucha contra el narcotráfico, la necesidad de desarrollar a nuestros pueblos para atenuar problemas tan graves como el propio narcotráfico, como la migración, etc. Para el gobierno se trata de una nueva mirada de Estados Unidos hacia América Latina y Ecuador, así como un reconocimiento de la nueva relación con la región. Del gobierno de Estados Unidos hacia América Latina y hacia Ecuador particularmente,
y también un nuevo reconocimiento, un reconocimiento de una nueva relación con América Latina. Tras su visita, varias son las reacciones. Para este analista, la llegada de Clinton tuvo como uno de los propósitos tranquilizar a los gobiernos de la UNASUR sobre la instalación de las bases militares en Colombia. Nuestra visita tuvo un doble propósito. En primer lugar, ofrecer algún tipo de seguridad por parte del gobierno de los Estados Unidos al conjunto de gobiernos de UNASUR de que la instalación de las bases militares en Colombia no va a significar un riesgo a la seguridad de los países vecinos de Colombia ni de ningún otro país de la región. Luis Valencia, ex canciller del gobierno de Osvaldo Hurtado, resaltó el calificativo del líder de la región que le dio la secretaria de Estado de Estados Unidos al presidente Correa y destacó la apertura del gobierno de Barack Obama con los países de la región de América Latina. Muy importante para el Ecuador. Justamente que el presidente del Ecuador pues sea calificado como líder de la región, pues significa que él lleva una voz autorizada a otros continentes, especialmente pues a los Estados Unidos. Eso es un reconocimiento importante que el Ecuador debe tomar en cuenta. El arribo de Clinton estuvo rodeado de gran expectativa, porque la última visita de una secretaria de Estado de Estados Unidos fue el 19 de agosto de 2000, cuando Madeleine Albright, representante del régimen de Bill Clinton, llegó a Ecuador para tratar temas sobre dolarización, renegociación de la deuda externa y ejecución del Plan Colombia con el entonces presidente Gustavo Noboa. En Quito, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Otra relación que pasa por uno de sus mejores momentos es la que mantiene nuestro país con el Perú, lugar donde el mandatario realizó una visita oficial esta semana. Esto desde la firma de la paz en octubre de 1998, varios convenios, acuerdos y un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente en los ámbitos militar, diplomático, desastres naturales y agricultura son los resultados más tangibles. Pero como nos comenta nuestra enviada especial Gioconda Lor, en un hecho sin precedentes, ambas naciones acordaron la formación por primera vez en la historia de embajadas y consulados bilaterales en Argelia y Suecia. Al llegar a Perú, el presidente Rafael Correa fue recibido por el canciller José Antonio García e inmediatamente se dirigió al Palacio de Gobierno, donde lo esperaban decenas de simpatizantes que le manifestaron su apoyo. El mandatario peruano salió a recibirlo en el marco de los honores militares, con efusivas palabras. Lo recibimos hoy día con hermandad y profundo afecto al señor presidente del Ecuador y en él al espíritu inmortal del pueblo ecuatoriano. Qué alegría estar en esta tierra hermana, que por esas cosas incomprensibles o tan duras de comprender, estuvo, pese a la cercanía durante muchas décadas, muy lejana. Los presidentes mantuvieron una reunión privada y luego ofrecieron una rueda de prensa en la que firmaron una declaración conjunta que resume los acuerdos a los que llegaron ambos gobiernos, entre los que se destacan la elaboración de los estudios de factibilidad del proyecto Puyango-Tumbes, esperado por décadas. Otro en apoyo de materia de desastres naturales y el de la constitución de los consulados binacionales, que anunciaron se ampliará a la creación de embajadas binacionales. Constituimos consulados binacionales, donde un funcionario ecuatoriano y un funcionario peruano en distintos lugares van a representar conjuntamente a los dos países. Pero, avanzando en ese tema, acabamos de coordinar con el señor presidente la constitución de embajadas binacionales. El presidente ecuatoriano ratificó que entre Ecuador y Perú no existe problemas limítrofes y descartó la intervención del país en el conflicto de límites marítimos que tiene Perú y Chile en el Tribunal de La Haya. El tribunal nos ha notificado al Ecuador, es voluntario. Si Ecuador responde o no a esa notificación, claramente se ha mencionado de parte del gobierno peruano que no existe problema limítrofe ni marítimo ni territorial con el Ecuador, lo cual también nosotros ratificamos. Tal vez sería deseable que se ratifique una vez más eso por escrito, pero en todo caso, si esos pasos se dan, nosotros no tenemos necesidad de responder a esa notificación. El jefe de Estado ecuatoriano ofreció una conferencia sobre política económica internacional en la Universidad Mayor de San Marcos, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con él. En su discurso, el presidente Correa descartó que Ecuador vaya a salir de la dolarización y ratificó su confianza en la arquitectura financiera regional. Ecuador, ténganlo por seguro, le apunta sin vacilación alguna a la nueva arquitectura financiera regional que tanto necesitamos. La nueva arquitectura financiera regional ya debe ser un enunciado teórico
y en mayor o menor medida y alcance, sus diferentes pilares se están implementando en la región. Decenas de empresarios de Ecuador y Perú recibieron y condecoraron al mandatario en la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Peruano, donde interactuaron sobre políticas de producción y comercio binacional. El presidente expuso su agenda productiva y el apoyo a la inversión. Les puedo demostrar que a nivel de indicadores económicos hemos sido bastante exitosos, que ningún gobierno ha apoyado tanto al sector productivo en cuanto a crédito, reducción de tasas de interés, reducción de servicios básicos, eliminamos todos esos impuestos especiales, preasignaciones, diversificación productiva. Eso lo va a hacer el sector privado, no lo va a hacer el Estado, pero con claros incentivos del Estado. El presidente Correa fue declarado huésped ilustre de Lima, recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Marco Antonio Parra y posteriormente se dirigió al Pleno del Poder Judicial, donde también fue homenajeado por los vocales del Consejo, tras una reunión privada con el presidente del Poder Judicial, Javier Villastein. Durante la cita, asambleístas ecuatorianos compartieron experiencia con jueces peruanos y como resultado del encuentro, el compromiso de agilitar el proceso para la repatriación de presos sin sentencia en ambos países. Tener una condena ya es un sufrimiento en sí mismo, pero tener una condena fuera del país de origen, yo creo que es doble condena. Por eso debemos acelerar todos estos convenios, tratados de intercambio que ya existen. Discutir y conversar y, si es posible, unificar los instrumentos de derecho material, los códigos civiles, los códigos penales. El mandatario ecuatoriano recibió el Gran Collar a la Orden del Sol de manos de su homólogo peruano Alan García y luego participó de un saludo protocolario. El presidente ratificó el interés del gobierno de Ecuador en recuperar el tiempo perdido con su vecino Perú y la búsqueda de la integración latinoamericana a través de la UNASUR en entrevistas concedidas a medios de comunicación peruanos. El mandatario ecuatoriano, durante su visita oficial a Perú, se reunió con los presidentes de los 3 poderes de este país, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Pleno del Congreso peruano condecoró al presidente ecuatoriano con la medalla de honor al grado de Gran Cruz por decisión unánime y coincidió con el discurso de unión que promueve el mandatario ecuatoriano. Que nada, ninguna antojadiza tradición, ni nadie, ni vendedores de armas, ni asusadores interesados podrán hacer que volvamos siquiera a pensar en un conflicto territorial que reavive la lucha entre hermanos. Ecuatorianos residentes en Perú destacan la política que tiene el gobierno con los migrantes y los beneficios que estos les genera. Hay muchísimo más comercio, ¿no?, en la frontera de Tumbes, Loja, ¿no? Incluso ahora se ha abierto una tercera frontera. La visita del presidente Correa fue acogida con entusiasmo y fraternidad por el pueblo peruano, que se volcó a las calles por varias ocasiones para manifestarle su simpatía y aprecio. Desde Lima, Perú, con cámara de Ángel Zulca, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. La inversión más grande en historia del país. Así se califica el contrato firmado entre Ecuador y el gobierno de China para la construcción del proyecto hidroeléctrico más grande del Ecuador, el Coca-Codo Sinclair. El ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass, aseguró que las obras se entregarán ya de en mano por un precio fijo en 5 años, de tal manera que cuando entre en operación y el Estado lo reciba, se iniciará recién el pago del crédito. Catalina Yanes analiza detalles de la negociación y resalta que Ecuador no entregó garantías reales, sino apenas su palabra de buen pagador, y que los recursos del crédito serán administrados y transferidos directamente a las cuentas del Estado y no a las del contratista. El proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, considerado el más grande del Ecuador, empezará a construirse en 2 semanas, una vez que se firme el acta de operaciones con la empresa Sinohidro encargada de la obra. Se acaba de firmar en China, y de aquí mi salud y felicitación al ministro Jorge Glass de Sectores Estratégicos y Patricio Rivera de Finanzas, el crédito ya con el Exim Bank de China para financiar Coca-Codo Sinclair, la inversión más grande de la historia de este país. La inversión más grande ha sido el OCP, 1.400 millones, Coca-Codo Sinclair lo pulveriza, 2.000 millones, y el próximo año aquícito nomás, atrás del cerro, tenemos la refinería del Pacífico de 12.000 millones de dólares, ¿verdad? De acuerdo al mandatario, la construcción de la hidroeléctrica podría ahorrar cerca de 273 millones de dólares en combustible y más de 4 millones de toneladas de CO2 anuales. Esta planta hidroeléctrica se construirá a 75 kilómetros al este de Quito, entre Sucumbíos y Napo. Tendrá una potencia de 1.500 megabytes y generará energía de 8.600 gigabytes hora por año.
Además, se estima que el proyecto genere cerca de 3.000 empleos directos y 30.000 puestos indirectos en todo el país. El convenio fue firmado con el Eximbank en China por un monto superior a 1.600 millones de dólares, negociación que según analistas económicas la califican como positiva. Yo decía más la voluntad política porque yo creo que el gobierno era el que tenía que liderar un proyecto de esta naturaleza, sea vía crédito comercial, sea con una alianza estratégica con un país inversionista, o como en este caso, una negociación que es una especie de simbiosis entre una inversión directa y un crédito comercial. En esta negociación, el Ecuador no entregará ninguna garantía al Eximbank por el financiamiento del Coca-Codo Sinclair, a no ser la única que se otorga en las contrataciones de créditos, que es el compromiso soberano del Estado ecuatoriano de honrar sus obligaciones. El contrato de crédito firmado para el Coca-Codo Sinclair tiene una duración de 15 años plazo, incluyendo un periodo de gracia de 5.5 años con un interés del 6.9% a tasa fija. El proyecto contempla una contraparte local de 297 millones de dólares, que sumando al monto del préstamo totaliza 1.979 millones de dólares como valor de la hidroeléctrica. Almeida indica que aunque los resultados se verán en los próximos 3 o 4 años, será oportuno este proyecto para afrontar el incremento de la demanda que bordea el 7% anual. Yo creo que es la inversión más fuerte después de la central hidroeléctrica de Paute, ¿no? Es decir, es una inversión muy, digamos, generadora de crecimiento económico por la propia inversión y después con la propia generación. Asimismo, destacó la voluntad política de este gobierno por avanzar con un proyecto hidroeléctrico de importancia nacional. Es un proyecto que venía propuesto desde hace varias décadas, casi 3 décadas que se pensaba construir esta central hidroeléctrica, y cuyo objetivo era básicamente, diría yo, 3. Primero, tener una energía barata. Segundo, tener una energía limpia. Y tercero, incluso reducir los costos, es decir, los países con el desarrollo económico normal o natural necesitan cada vez más energía. Además del Coca-Codo, dentro del Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 se incluyen otros 8 proyectos hidroeléctricos que en total proyectan una generación de 13.898 gigavatios hora de energía anual, con una inversión estimada de 4.189 millones de dólares. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. A propósito de este tema, nos acompaña en el siguiente bloque de noticias el ministro coordinador de los sectores estratégicos, quien junto a un grupo de funcionarios de Estado hizo posible la concreción del préstamo con la banca china, el primero de este tipo entre ambas naciones. Siga con nosotros en El Ciudadano TV. Hace poco el Gobierno Nacional anunció una muy buena información, una buena noticia para el país. La concreción de una de las mayores inversiones que se ha dado en el país en todos los tiempos. Estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares que costará la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Para dialogar sobre este tema y lo que ha significado este proceso que por momentos corría peligro de no darse, estamos con el ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass. Bienvenido a Ciudadano TV. Muchas gracias. Había momentos en que esto parecía que no se iba a llevar a cabo. El presidente de la República había manifestado varias veces que no va a someterse a imposiciones que vayan más allá, incluso de la Constitución, al presentar garantías que no debían haberse dado. ¿Cómo cambió la historia? Eso es claro, Marco Antonio, un saludo a todos los televidentes y a este programa de la Revolución Ciudadana. Qué gusto estar aquí una vez más. Efectivamente, este ha sido un proceso largo de negociación, difícil, complejo y que yo diría que marcó un hito muy importante. Definitivamente hubo una curva de aprendizaje, donde fuimos de menos a más y tanto es así que hoy por hoy el contrato de financiamiento es una realidad, está suscrito, comienzan a correr los plazos del financiamiento y hay muchas cosas que destacar. Es ¿cuáles? El financiamiento más grande que ha dado el Eximbank a América Latina y del Pacífico. Esto es un tema muy importante. 1.600 millones de dólares. Casi 1.700, son 1.682, si la memoria no me traiciona.
casi 1.700 millones de dólares, lo que representa, más allá del dinero, que obviamente significa que la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es hoy una realidad más que nunca, significa también un voto de confianza a este gobierno, a las políticas del gobierno, al manejo económico del gobierno, en donde tenemos una relación endeudamiento-Producto Interno Bruto de las mejores de la historia, por abajo del 20%, me parece que es el 18%, es decir, que somos sujetos de crédito. Y ahí vienen muchos cuestionamientos, ¿no? Que nos estamos endeudando, sí, pero para desarrollo, para construir una central hidroeléctrica que representa un salto cuantitativo y cualitativo para la evolución de nuestro pueblo y para la búsqueda de ese desarrollo sostenible por el que estamos trabajando desde el inicio del gobierno. Ahora, esta deuda que estamos hablando de un interés del 6,9% a 15 años plazo, ¿está dentro de los parámetros internacionales que se dan en este tipo de créditos? Totalmente. Yo voy a hacer unas referencias muy específicas. ¿Cuánto nos cuesta el financiamiento del IES? Porque la venta de bonos es una forma de financiamiento. Así es. El 7%, y eso es crédito, financiamiento interno, deuda interna. ¿Y cuál es la tasa de interés de los bonos Global 12? 12%. En fin, la verdad es que aquí es ganas de buscar... Claro, porque han existido cuestionamientos también. Sí, pues es ganas de buscar... Pero esto es paradójico, pues lo que nos han reclamado del financiamiento, de la compra de bonos por parte del IES, es que es muy baja la tasa de interés. Entonces, ¿cómo pueden cuestionar del lado del IES que es muy baja la tasa de interés y decir que en cambio es muy alta la tasa de interés del Banco de China? La verdad es que es algo que no sostiene o no resiste ningún tipo de análisis. Es una buena tasa de interés para un proyecto de inversión específico que es la construcción de una central hidroeléctrica. Ahora, ¿cómo cambió este criterio de los chinos en que ellos no querían dar marcha atrás tampoco en el tema de garantías? Bueno, porque si bien China es un país que está invirtiendo fuertemente en América Latina, ellos tampoco regalan el dinero. Ellos exigen garantías, seguridades para que sus recursos puedan ser retornados más adelante. Bueno, queda claro que esto fue una curva de aprendizaje, lo hice la referencia al inicio de la entrevista, es una curva de aprendizaje en países, usted ha estado en China, culturas tan distintas, sistemas políticos y sistemas de gobierno tan distintos, leyes distintas. Nosotros tenemos una nueva constitución, la cual, por supuesto, somos autores y respetamos profundamente, y quedaba claro que nosotros no podíamos dar el tipo de garantías que en algún momento de la negociación se generaron. Quiero decir que se generaron porque al haber sido un proceso bastante complejo, demoró más de 8 meses el proceso de negociación, se fueron generando estos nudos. No quiero decir quién dio marcha atrás o no, sino que yo creo que al final del camino, ambas naciones, con una decisión política muy importante de ambas naciones, enfocamos los nudos que se fueron generando en esta negociación y los fuimos resolviendo. ¿Cómo los resolvimos? Bueno, con el marco jurídico de ambos países, bajo las políticas de ambos países, con equipos técnicos, jurídicos, financieros del Ministerio de Finanzas, a quien les envío un gran abrazo y una gran felicitación, al señor Ministro de Finanzas, al equipo técnico, jurídico. Pero claro, le tocó concretar algo que ya se había negociado durante mucho tiempo. Sí, efectivamente. Ahí hubo un cambio de equipo y a veces eso también ayuda a refrescar las visiones y a abrirse a las soluciones. ¿Nunca se abandonó el proyecto? Es decir, jamás el proyecto dejó de construirse. Comenzamos a trabajar en un plan B, continuamos construyendo las vías de acceso a la casa de máquinas que son parte de la ruta crítica. ¿Qué significa que son parte de la ruta crítica? Que a veces la ciudadanía no lo entiende. Son obras que impactan en el plazo de entrega de la obra. ¿Qué pasa si no hubiéramos hecho las vías de acceso ni el campamento? Las primeras obras que hubiera tenido que hacer la empresa Sinohidro, la empresa constructora china que fue adjudicada en este proceso para construir esta hidroeléctrica, que dicho sea de paso, es una de las empresas, o quizás la constructora de hidroeléctricas más grande del mundo, no solo de China. Esa no es una empresa improvisada. No es una empresa improvisada, es una verdadera estructura con un nivel de ingeniería, de desarrollo muy alto, con estándares de calidad muy altos de construcción. Esta empresa china tiene que construir la central hidroeléctrica y adicionalmente hubiera tenido que empezar con las vías de acceso a la casa de máquinas y con la construcción del campamento. Es decir, hemos ahorrado tiempo con este método de fast track o de una vía rápida de comenzar a construir
la central eléctrica, nunca dejamos de construir y comenzamos a activar un plan B. ¿Qué era el plan B? Buscar otros financiamientos, comenzar a construir el túnel, que es un túnel de 25 kilómetros aproximadamente. Es una obra magna de ingeniería. Esa es la contraparte ecuatoriana, porque si bien China está entregando 1.682.7 millones de dólares, Ecuador entregará alrededor de 200 millones de dólares. 290 y algo millones de dólares. Casi 300 millones. Casi 300 Estamos millones hablando de una obra de casi 2.000 millones de dólares. Así es. Siempre las consideraciones de financiamiento fueron que se financiaba el 85% y el 15%. La contraparte. Era la contraparte ecuatoriana que está presupuestada en el presupuesto general del Estado y que es un proyecto, usted lo decía al inicio de la entrevista, no es probablemente, es el proyecto de inversión más grande de la historia del Ecuador. Aquí han habido los críticos que ya no saben qué criticar, porque créanme que es sorprendente. Primero, la crítica de que no habían las centrales hidroeléctricas. Bueno, y resulta que por arte de magia se encontraron los estudios de Coca-Cola Sinclair que fueron desarrollados entre 1986 y 1992 y que durmieron el sueño de los injustos, porque ni siquiera el sueño de los justos. Imagínense lo que ha significado para el país, para usted, para mí, para nuestros hijos, para todo el país, lo que ha costado no tener esta central eléctrica, que tenía la prefactibilidad avanzada desarrollada. Además de esto, hay también cuestionamientos técnicos. Uno de ellos es que existe una observación de la Comisión Federal de México que ha manifestado que no debe ser de 1.500 megavatios, sino de 1.200 únicamente, y que posiblemente este cambio incluso no va a ser muy significativo en cuanto a la producción total de energía. Eso no es cierto. Mire, primero, se cuestiona la potencia. Es un error medir la central hidroeléctrica en potencia, tiene que medirla en energía, es decir, no en megavatios. Este es un tema técnico y yo entiendo que los compañeros de la prensa a veces no lo entienden, y hacen referencia también a un informe parcial, no al informe final de la Comisión Federal Eléctrica de México, y voy a tratar de aclararlo de una manera muy didáctica para los ciudadanos. La central hidroeléctrica no se mide en potencia instalada, que son los 1.500 megavatios, sino en la energía generada a lo largo de todo el periodo de un año. Es importante destacar que este proyecto, tal cual está concebido, va a entregar aproximadamente 8.600 gigavatios hora año, que es la medida de la energía. No quiero ser demasiado técnico, pero esa es la medida. Tiene 1.500 megavatios, pero va a generar 8.600 megavatios hora año. Eso representa, ciudadanos, el 35% de toda la energía demandada por el país en el año. Solo este proyecto representa más de la tercera parte, el 35% de toda la energía que consumimos en estos momentos. Imagínense lo que significa en términos de desarrollo, en términos de soberanía energética. Si tomamos en cuenta que hay un crecimiento anual del 30%, o una demanda. No es el 30%, es el 7%, 6-7%. No, y este es solo un proyecto, pues, pero Marco Antonio, de aquí viene Sopladora, vienen los proyectos del Guayabamba, y eso ya lo podemos hablar también en la entrevista, que tengo muy buenas noticias para el país. El 35% de la energía. Segundo, ¿cómo usted mide qué tanta potencia se genera? Hay un indicador que se llama el factor de planta, que no es otra cosa que la potencia instalada, qué porcentaje se genera de energía a lo largo de todo el año. El factor de planta esperado para Coca-Cola Sinclair es 0.6, que en buen romance, en términos sencillos, significa que el 60% del tiempo estará generando a su total capacidad, si lo consideramos de esa manera, que representan los 8.600 gigavatios hora año. ¿Cuál es el factor de planta de Hidropaute? Queda claro que en ninguna parte del mundo una central hidroeléctrica genera todo el tiempo, porque depende de la hidrología. El factor de planta de Hidropaute, la central Molinos, que es la que está operando en estos momentos, que se construyó en los 70, tiene un factor de planta de 0,47. Y este va a tener 0,6. Esta va a tener 0,6. San Francisco tiene 0,6. Hidroagoyán tiene 0,6. Hidropaute con Mazar, que entra en operación en las próximas semanas, por la mayor cantidad de represamiento de agua, subirá a 0,58. Es decir, por debajo de Coca-Cola Sinclair. Segundo hecho fundamental. Tercero, el informe de la Comisión Federal de los mexicanos. Ellos hacen un análisis primero de potencia, en donde dicen lo óptimo serían 1.200 megavatios, y luego del sistema. ¿Qué significa el sistema? Le pongo un ejemplo a los ciudadanos. Yo quiero instalar una fábrica de zapatos. La puedo instalar en Quito, en Guayaquil, o la puedo instalar en Babahoyo, la puedo instalar en Chone. A lo mejor, para el sistema productivo nacional es más favorable instalarla en Babahoyo, porque en Babahoyo se necesita mayor cantidad de generación de empleo, mayor
mayores factores de desarrollo, mayores factores de productividad. A lo mejor se necesitan más zapatos en Babahoyo que en Quito o en Guayaquil. Es decir, es mejor instalarla en Babahoyo. Es decir, es un error analizar solamente la fábrica de zapatos sola, sino como parte de un aparato productivo. Es igualito con el sector, con el sistema eléctrico nacional. Vamos con dos cuestiones más para cerrar. Sí, pero déjeme terminar la idea. ¿Qué significa esto, Marco Antonio, en términos reales? Que al tener los 1.500 megavatios, esos 300 megavatios adicionales desplazarán lo que se llama energía en punta, es decir, en máxima demanda, que hoy es generación térmica muy costosa, que nos cuesta dinero, o que la importamos de Colombia o la importamos de Perú o la compramos a plantas de generación térmica o que consumen diésel. Un factor muy importante del financiamiento, que esto es radicalmente importante para el apalancamiento financiero del proyecto. Se comienza a amortizar capital después de que entre en operación la central. Es decir, no vamos a pagar capital hasta después de 5.5 años. Imagínense lo que significa esto, que cuando comienza a generar la central, comenzaremos a dejar de importar 533 millones de galones de diésel, que es dinero para los ecuatorianos. ¿Y esos recursos serán destinados a...? Por supuesto. Segundo, dejaremos de pagar energía térmica costosa de punta, o sea, la más costosa, la térmica. Energía de punta es cuando está la máxima demanda. ¿Cuándo es la máxima demanda? Los horarios cuando llegamos a nuestras casas, entre 7 y 9 de la noche, 7 y 10 de la noche. Es decir, desplazaremos energía térmica que consume diésel. O sea, dejo de importar diésel, 533 millones de galones año. Segundo, desplazo generación térmica, que es muy costosa, y entra energía barata, que es la generación hidroeléctrica. Y tercero, dejamos de importar energía de otros países. Esto es un ganar-ganar absoluto, radical. Es decir, es un negocio redondo para un proyecto que ha sido largamente esperado por el país. Porque esto es parte de lo que se llama la competitividad sistémica para el aparato, productivo. Estamos hablando de que esto se inicie en las próximas semanas. Así es. Hay que suscribir, hay un formalismo que suscribir el acta de inicio de operación. Es un documento que se está discutiendo ahorita con Sinohidro. Eso también representa el primer aporte del Estado ecuatoriano en la construcción de la obra. Y detona todos los plazos. Y esperemos que eso esté en 2 o 3 semanas listo. Ojalá que podamos llevar a la prensa para el inicio de operaciones y suscribir esa acta en el campamento. Perfecto. Una cuestión más, el tema de sopladora. ¿También tendrá inversión china? La oferta, el concurso de sopladora tuvo una oferta de otra empresa china, también muy importante, es el Showa. Y estos concursos siempre tuvieron el condicionamiento del financiamiento. Esta empresa ofertó financiamiento con el mismo banco, con el Exim Bank de China. Así que al haberse resuelto todos esos nudos que se generaron en la negociación, porque de hecho hasta el contrato está firmado para Coca-Cola Sinclair, se allana totalmente el camino para el financiamiento de sopladora. Hemos en la misión que tuvimos con el ministro de Finanzas en la República de China, empezamos ya las conversaciones para el financiamiento de sopladora. ¿Cuántos son? ¿600 millones? Son casi 600 millones de dólares. Es el 85% de 670 millones de dólares. Así que es muy probable, Dios mediante y con la buena voluntad de todos, excepto de los que ya sabemos que son... pájaros de mal agüero, como diríamos en el barrio, que también empecemos sopladora este año. Sería una muy buena noticia para el país. Entonces, ¿eso se anuncia la próxima semana? Esperemos que esto demore los próximos 3 meses hasta tener algo concreto. Sin embargo, hay una gran expectativa y hay una gran predisposición del Exim Bank de China de financiar también sopladora. Gracias, ingeniero Glass, por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Hemos escuchado entonces una explicación de lo que significa el mayor proyecto de inversión que tiene el país en los últimos años, quizás en toda la historia, el Coca-Cola Sinclair. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Escuche el Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil, y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, Capital Televisión canales 24 y 28 en Manabí, Unción Televisión canal 25 en Azuay y Cañar y en cable CN Plus canal 3. Conozca en qué consisten los certificados para la reducción de emisiones de carbono. Se lo contamos todo aquí.
La empresa pública Petroamazonas firmó contrato de compra-venta de certificados para la reducción de emisiones de carbono con la compañía sueca Tricorona, lo que la convierte en la primera petrolera de la región en participar en el mercado internacional de certificados de carbono. Catalina Llanes nos explica en qué consiste esta operación y sobre cómo la estatal Petroamazonas EP asume el reto de contribuir en la lucha contra el calentamiento global. Desde el año 2008, Petroamazonas decidió aprovechar el gas asociado que se queman en las antorchas de los campos petroleros. Para esto implementó el proyecto denominado Optimización de Generación Eléctrica, el que consiste en acumular todo el gas que salen de los mecheros y transformarlo en energía eléctrica para el propio uso de las plantas. Con este proyecto, PAM reducirá las emisiones de CO2 al ambiente mediante el uso de gas asociado de sus operaciones hidrocarburíferas en la generación eléctrica en sus operaciones en los campos en los que estamos trabajando. Para avanzar con el proyecto, la empresa petrolera pública de Ecuador, Petroamazonas, firmó un acuerdo de compra y venta de certificados de carbono con la compañía sueca Tricorona, la que adquirió a Petroamazonas 1.4 millones de certificados de reducción de emisiones por unos $30 millones, que serán utilizados para financiar el proyecto de optimización de generación eléctrica. Lo que nos permite agilitar a través de esta empresa es que ella se hace cargo de todos los procedimientos de certificaciones que necesiten Naciones Unidas para que se concrete la venta de bonos carbono. Con la financiación, Petroamazonas iniciará un plan de uso del gas natural que se extrae de los campos petroleros junto con el crudo del bloque 15 y lo procesará para generar electricidad que será consumida en las mismas instalaciones, ahorrando así en la compra de combustibles y recortando la emisión de dióxido de carbono. Este proyecto va a financiar con bonos CERS entre 15 y 30 millones de dólares cuando se plasme y se concrete la venta de los bonos carbono. Va a generar un ahorro de 75 millones de dólares por año en el caso de Petroamazonas. El proyecto reduce la emisión de alrededor de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono a lo largo de 10 años gracias a la sustitución del consumo de combustible fósil. Según las autoridades del ramo, este proyecto de créditos de carbono se enmarca en otros proyectos mucho más grandes. Este proyecto se enmarca dentro de un proyecto mucho más grande, que es el proyecto de optimización de la generación eléctrica en Petroamazonas, y se enmarca en aún más grande marco, que es el del aprovechamiento del gas asociado en el oriente ecuatoriano impulsado por el Ministerio de Recursos Naturales. Por su parte, la ministra de Ambiente, Marcela Guiñaga, resaltó que la venta de los créditos de carbono es altamente representativa para la adaptación del país al cambio climático. Me enorgullece decir como ecuatoriana que este país está trabajando en disminuir las causas del efecto del cambio climático a través de impulsos a proyectos de mitigación como son los proyectos que ingresan al Mecanismo de Desarrollo Limpio. La empresa pública Petroamazonas con este convenio se convierte en la primera petrolera nacional que participa en el mercado internacional de certificados de carbono, además de ser la primera empresa petrolera en América Latina. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Vea nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Nos vamos a un nuevo corte y luego analizaremos las connotaciones que tiene la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton al Ecuador con el ex canciller Fander Falconi. Esto tiene que ver. El Ciudadano TV dialogará en los siguientes minutos con el doctor Fander Falconi. Él fue canciller de la República, es un reconocido académico del país, ahora vinculado nuevamente a la Flaxo para tratar algunos temas internacionales que tienen que ver con los eventos que se han llevado a cabo en los últimos días en el país y también una revisión de temas económicos tan fundamentales para entender cómo lleva adelante el gobierno nacional el manejo de la economía. Por el primer punto, doctor Falconi, gracias por estar aquí en el Ciudadano TV. ¿Qué significa para Ecuador la visita de Hillary Clinton que se dio en esta semana
y cómo se puede analizar la presencia de los Estados Unidos dentro del contexto de las relaciones internacionales que mantiene Ecuador con las demás naciones. Gracias por la entrevista. La señora Clinton vino en el contexto de una visita regional. Ella había pasado por el Perú, luego estuvo en Ecuador y luego se trasladó a Colombia y entiendo que también a Barbados. Ella vino básicamente a promocionar la agenda de política exterior norteamericana y a posicionar algunos puntos fundamentales en este momento para la política norteamericana, tales como el tratamiento al tema de Irán, los tratados de comercio y ciertamente los aspectos de seguridad. Yo creo que el éxito del gobierno ecuatoriano al recibir esta visita se trasladó en colocar la agenda de la política exterior ecuatoriana. La agenda de la política exterior ecuatoriana nosotros hemos siempre sostenido que no solo puede basarse en los asuntos de seguridad y por eso utilizamos esta palabra que es fea, es horrible, pero que refleja bien lo que queremos en términos de la construcción de la relación con los Estados Unidos. Desnarcotizar las relaciones con los Estados Unidos. Eso lo ha repetido varias veces usted. Exactamente, y esto significa que la agenda de política exterior es mucho más amplia. Tiene que abarcar los aspectos de cooperación, ciertamente los aspectos de seguridad, los aspectos de comercio, y hay un punto que es sustantivo para nuestros intereses, que es la política migratoria. Más aún cuando en este momento en el estado de Arizona se ha colocado una ley absolutamente restrictiva y que criminaliza a los migrantes que ciertamente han ayudado a construir a los Estados Unidos. Ahora, esto se da un contexto también en donde el país mantiene diverso tipo de relaciones con diversas naciones, no solamente la prioridad en Estados Unidos. ¿Cómo se mira desde afuera la relación que busca Ecuador con los diferentes países? Este es un punto fundamental. Nosotros tenemos una relación importante en términos comerciales. De hecho, los Estados Unidos es el principal socio comercial de las exportaciones ecuatorianas. Alrededor del 34%, según datos del Banco Central, en el año 2009 se dirigieron a ese mercado. Sin embargo, la política exterior de un país pequeño, dependiente ciertamente en el contexto internacional, que no tiene un peso geoestratégico, que tiene un conjunto de iniciativas de carácter global, como la iniciativa Yasuni-TT o la nueva arquitectura financiera, se basa en construir relaciones armónicas, dignas y soberanas con todos los países del mundo. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador tiene el derecho a relacionarse con todos los países del mundo. Pero eso también nos ha traído problemas. ¿Recuerda usted esta relación con Irán? ¿Hasta dónde ha llegado? Sin duda, ser soberano siempre va a traer problemas en un mundo dependiente, un mundo que se acostumbró al unipolarismo de las grandes potencias y que pretende pasar a una construcción multipolar. En este sentido, el Ecuador ha abierto otros canales de relacionamiento con países con los cuales cree que puede tener intereses compartidos y más aún, intereses que favorezcan a la nación ecuatoriana. Es decir, en este momento sí se puede tener buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Irán, buenas relaciones con Rusia. Yo creo que ese es el éxito de la política exterior, es decir, no cerrarnos a la banda, no tener soluciones de esquina, sino tener una amplitud en las relaciones internacionales que favorezca fundamentalmente a los intereses ecuatorianos, en los aspectos que yo le mencionaba al inicio, en los aspectos de comercio, en los aspectos de cooperación, en los aspectos migratorios y ciertamente en los tratamientos de los temas mucho más puntuales que abarcan la gestión diplomática del día a día. Ahora entiendo que políticamente también ha servido para que ciertos críticos acerca del manejo político internacional de Ecuador que ubicaban al país como prácticamente anti-Estados Unidos, ratifique que tiene unas buenas relaciones y que en realidad sentarse con Hillary Clinton en la misma mesa es importante para el Ecuador. Así es, y hay que recordar también lo que ocurrió en el año 2009. Yo tuve una relación armónica con los Estados Unidos, pese a que tuvimos una política que de una u otra manera afectaron a los intereses norteamericanos. Estoy pensando en la expulsión de los dos diplomáticos estadounidenses que fueron expulsados de nuestro país, declarados personas no gratas por la intervención en asuntos internos del país. Luego tuvimos otro suceso muy importante, que es la recuperación de la soberanía de la base de Manta, el 18 de septiembre del año pasado, donde el Ecuador cumplió una de las promesas más importantes de su campaña electoral, que fue la recuperación de una soberanía, de un pedazo de nuestro territorio que nunca debió haberse dejado en manos extranjeras. Pese a ello, yo tuve una relación y tuve un encuentro con la señora Clinton en Washington,
Luego tuvimos un diálogo de una cooperación, de una mesa bilateral, donde se pasaron revista a los asuntos de interés compartidos, y finalmente se concluye con esta visita de la señora Clinton, que creo que ciertamente acallan estas voces negativas que lo único que hacen es sembrar incertidumbre cuando lo que tenemos es una política exterior que se basa en principios constitucionales que están debidamente registrados en nuestra Carta Magna. Muy abierta. En este contexto, dos temas más. ¿El ATPDA y el GAFI son temas que deben resolverse en este diálogo bilateral? Hay que ponerles en cuerdas separadas. El ATPDA son las preferencias arancelarias que tiene legítimamente el país por su lucha antinarcóticos. Lo que nosotros hemos planteado, al menos cuando yo fui canciller, era que las relaciones comerciales deberían ser mucho más estables, que si bien tenemos una realidad, un contexto, tenemos una realidad concreta, buena parte o un tercio de nuestras exportaciones se dirigen al mercado norteamericano, perfecto, tenemos unas preferencias que son transitorias, construyamos una relación estable con tratados de comercio para el desarrollo que no lesionen los aspectos fundamentales de nuestro modelo de desarrollo, que es procurar el desarrollo endógeno, el desarrollo interno, la propulsión de las fuerzas productivas internas, la generación de empleo en base a proteger a determinadas ramas de nuestra economía que ciertamente favorecen a la creación de empleo. Este es un fundamento de los tratados de comercio para el desarrollo. El otro fundamento es que se debe tener una construcción de un diálogo mucho más abarcativo. Es decir, no solo los aspectos comerciales, sino también los aspectos de cooperación y fundamentalmente el diálogo político, porque hay una realidad también. 1/5 de nuestra población vive en el exterior y fundamentalmente en los Estados Unidos. Y la política exterior ecuatoriana tiene que ser muy proactiva en defender los derechos de nuestros conciudadanos ese tema en el como exterior. que no se pone como prioridad, es decir, en primera escena. Y solamente esperamos reaccionar cuando los Estados Unidos imponen una agenda migratoria. Así es, y yo creo que si podríamos ser un poco autocríticos de esta visita, había que también colocar tal vez con un poquito más de énfasis, con mayor fuerza, los aspectos migratorios y más aún a hablar y ojalá haber tenido algún tipo de resolución, más aún cuando el gobierno norteamericano y el propio presidente Obama se han mostrado muy críticos respecto a la ley discriminatoria, racista del estado de Arizona. Ya, en esta semana el presidente de la República, el día jueves, miércoles y jueves, hizo una visita oficial a Perú. Hay dos elementos claves. El primero, la declaración del presidente Correa respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile. El presidente ha sido muy claro al decir que si Perú entrega por escrito que no tiene ningún conflicto limítrofe con Ecuador, nosotros no tenemos necesidad de acudir a La Haya, como ha sido el pedido, obviamente, de esa Corte Internacional. ¿Cómo analiza usted este pronunciamiento ecuatoriano? Hay tratados que se versan en el año 52 y 54 que para nosotros son tratados limítrofes entre los tres países. El Perú está reclamando en la Corte Penal Internacional de La Haya una distinta concepción limítrofe en el caso concreto con Chile. De alguna manera hace un acopio de estos tratados y por lo tanto de una u otra manera nos involucra a nosotros en el contexto general de este litigio. Sin embargo, hace bien el presidente Correa al indicar que esto es un tratamiento bilateral. El Perú ha manifestado en múltiples ocasiones, en diálogos directos y en declaraciones públicas por parte de sus más altas autoridades, el propio canciller y el propio presidente Alan García, de que no hay ningún problema limítrofe con el Ecuador. Si es que hacemos carne de estas declaraciones, lo que debería es condensarse en un acuerdo, ciertamente, que ratifique lo que nosotros ya hemos esgrimido como política exterior. No hay ¿Es necesario esto? O sea, no solamente hace falta las declaraciones, sino algo por escrito. Creo que ayudaría mucho, aunque el Ecuador ha tenido mucha claridad en definir que no tiene ningún problema limítrofe con el Perú y también el Perú ha hecho este tipo de declaraciones. Es decir, nosotros tenemos un normal desenvolvimiento de relaciones con el Perú y esto es algo muy, muy positivo. Luego de los acuerdos de paz en Itamaraty hace aproximadamente 11 años, se ha construido una agenda bilateral sumamente positiva cuyo reflejo es el incremento del comercio, el incremento de obras de infraestructura binacionales, el destrabamiento histórico de un conjunto de obras que estaban ahí reposando en el sueño de los... Puyango-Tumbes, ¿no? Entre ellas el gran proyecto Puyango-Tumbes. Ahora, la balanza comercial con Perú es favorable al Ecuador.
algo así como $1.000 millones, y eso se pretende incrementar más adelante. Pero el otro tema fundamental fue la declaración y el discurso del presidente de la República en el Congreso de la República del Perú. Dos temas importantes. El uno, él dijo, y cuando recibió la ovación de los asistentes, que nunca más ambos pueblos hermanos, deben ir a la guerra. Esto es fundamental, porque fue una reacción unánime digamos, positiva en favor de estas palabras del presidente Correa. Sí, mire, la lógica es bastante clara aquí. Las sociedades y los pueblos latinoamericanos tienen otro tipo de vigencia y otro tipo de tratamiento que deben dar a sus sociedades. ¿Cuáles son los temas fundamentales en este momento en la agenda latinoamericana? La lucha y el combate contra la pobreza, la lucha y el combate contra todo tipo de desigualdades de género, de ingresos, de activos, de una mala distribución de la tierra. Y ahí debe estar el foco y la priorización de las políticas gubernamentales. No estos litigios que desvían no solo la atención de los pueblos, sino que obligan a presupuestos escasos, porque ese es el gran factor limitante en América Latina, a una absurda carrera armamentista. Y creo que esta focalización en programas específicos como los que también ya se suscribieron el año pasado, de tener un gran plan de erradicación de la pobreza en la zona fronteriza, es un aspecto positivo para ambas sociedades. Un hito que parece que no se ha dado en ningún país del mundo, y usted con la experiencia de canciller podrá ratificar o no. Es la primera vez que ambos países van a abrir una embajada binacional, tanto en Suecia como en el otro país que ayer justamente lo anunciaron. El uno es en Suecia y el otro es en Argelia. Es decir, la Embajada de Ecuador en Suecia va a atender los intereses de los peruanos. Y la Embajada de Perú en Argelia va a atender también los intereses de los ecuatorianos. Y también estamos hablando de dos consulados, el consulado en Denver y también en Arizona. ¿Qué significa esto en un contexto de la diplomacia moderna, en donde se pueda aprovechar los intereses binacionales? Esto significa que nos estamos montando en una infraestructura compartida. Esto significa que dos países que están consolidando una relación en todo sentido y fundamentalmente política, porque recordemos que los gabinetes binacionales se realizan año a año, donde se repasa revista o se pasa revista a las principales obras de infraestructura, a las obras sociales, a la concepción política regional, a los temas regionales, a los temas geoestratégicos. Están compartiendo infraestructura para defender sus propios intereses. Si uno ve con mucha amplitud la política exterior ecuatoriana y no con sectarismos de reducidos grupos, yo diría, el Ecuador está construyendo una relación bastante positiva con todos los países de la región, cumpliendo su mandato constitucional. ¿Cuál es el principal mandato constitucional? Fomentar la integración latinoamericana. Tiene un gabinete binacional con el Perú, tiene visitas anuales, pero con Chile sucede igual. Nosotros tenemos un hecho inédito mundial, que son dos países que no tienen una frontera común compartida, hacen gabinetes binacionales y pasan también, hacen acopio de los principales problemas que tienen los dos países, se resuelve in situ esos problemas y se construye una relación positiva. Igual sucede con las relaciones armónicas que hay con el gobierno de Venezuela, con el Brasil, con Argentina, etc. Es decir, el Ecuador está construyendo o poniendo énfasis en la integración latinoamericana. Y eso es correcto. ¿Usted cree que hoy más que nunca Ecuador y Perú viven el mejor momento de las relaciones y, como el presidente ha dicho, lo mejor está por venir? Bueno, yo creo que hay dos pueblos, dos sociedades que comparten problemas comunes, que comparten una frontera, que estuvieron de cara. Usted recuerda, nuestra generación creció con el conflicto peruano. A nosotros prácticamente de niños se nos obligaba a odiar al pueblo peruano. Construimos una relación de una generación basados en estos prejuicios, y luego de los acuerdos de Itamaraty, donde se sellaron los acuerdos limítrofes de paz, se destrabaron absolutamente, se desataron un conjunto de relaciones positivas, y creo que en este gobierno se han consolidado mucho más estas relaciones. Una cosa más para cerrar, ¿por qué el Ecuador no firma TLC, Tratado de Libre Comercio? Mire, los tratados de libre comercio se han demostrado que son absolutamente perjudiciales para las sociedades y para los pueblos que han suscrito. Un ejemplo y un caso muy concreto. México suscribió el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, el NAFTA por sus siglas en inglés,
Y México, siendo el principal productor de maíz y la cuna del maíz, la cuna ancestral del maíz, ahora tiene que importar maíz para hacer sus tortillas y hacer sus tacos. ¿Qué significa esto? Que se desestructuró toda la agricultura campesina mexicana porque se fomentaron otros sectores industriales que prácticamente derruyeron la concepción de agricultura campesina. Se tecnificó y se olvidó del otro tema. Exactamente. Entonces, hay evidencia empírica y hay evidencias muy claras de los perjudiciales que han sido los tratados de libre comercio. Yendo un poquito más al fondo, a los argumentos mucho más técnicos. Los tratados de libre comercio no favorecen, o favorecen, pongámosle desde el otro sentido, favorecen a la inversión extranjera en vez de la inversión nacional. No favorece la creación de un modelo de desarrollo propio porque una buena parte del sustento radica en las compras públicas que puedan generar cadenas productivas, empleo, producción. Esto favorece a intereses foráneos. No se consolidan en realidad vectores de cooperación global. Fíjese lo que ocurrió, ya recuperemos un poco la visita de la señora Clinton en el caso de Colombia. Una de las grandes críticas que hubo de la sociedad colombiana es que pese a que se firmó un tratado de libre comercio, aún no se logra construir un pilar de diálogo político fuerte y sólido que no pase por los aspectos de seguridad, que reflejan bien lo que ocurre en esa sociedad, que tienen un conflicto interno histórico, una guerra de 50 años, pero no han logrado desatar otro tipo de relacionamiento con los Estados Unidos, con la gran potencia. Y esto también nos puede suceder a nosotros si firmamos estos TLC. Se ha explicado muy bien. Gracias, doctor, por su presencia aquí en el Ciudadano TV. No, todo lo contrario. Un gusto estar aquí. Muy gentil, doctor Fander Falconi, por su presencia. Él fue canciller de la República, además está vinculado con la academia. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Nos vamos al último corte y luego volveremos con más información. No se despegue de nuestra señal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerde que el Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3 hoy a partir de las 14:30 y también a las 19 horas. Además por Canal 23, Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Un abrazo y nos vemos en 7 días.